vamos a volver al diseño metodológico. Entonces, con esos ejemplos que hemos desarrollado, y si hay alguna duda también me consultan, y en la página que se le está dando usted puede averiguar un poco más acerca de estos temas. Hay que desarrollar esta serie de actividades que lo voy a, obviamente, subirlo más tarde al Classroom para que usted desarrolle, pero lo estoy adelantando en el diseño metodológico para que usted pueda desarrollar en tu portafolio o puede ser en tu cuaderno. Pasamos a esta parte que es indagamos y construimos, ¿no? Entonces, dentro de este tema de indagamos y construimos, vamos a nosotros desarrollar acerca de una progresión aritmética. Para lo cual tenemos aquí un planteamiento que usted lo va a desarrollar, que es parecido a los planteamientos que le he puesto en el diseño metodológico 1. Elabore una tabla que se pueda mostrar. Todas las preguntas que nos está pidiendo ahí podemos desarrollar. No es difícil, cualquier duda también me lo hacen llegar y vamos a nosotros desarrollar ahí. Después de poder desarrollar cada una de las interrogantes que nos están planteando, vamos a ir a la actividad número 3. De la actividad número 3 dice, del planteamiento anterior, hemos observado que la secuencia de estos números forma una progresión aritmética y al sumar el total del ahorro por semana forma una serie. ¿Qué es una progresión y qué es una serie? Bueno, usted va a indagar, obviamente que también tiene un referente ahí aquí en el diseño metodológico, lee el marco teórico, subraya los conceptos más importantes, luego analiza los ejemplos a desarrollar de la aplicación número 1. Bueno, tenemos acá una progresión aritmética o una sucesión aritmética. Es una sucesión de números en el que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior. Otro número fijo. Ese número fijo se le llama diferencia común o también se le llama razón. Bueno, tenemos acá un ejemplo, ¿no? Acá tenemos la forma simplificada. Acá tenemos 2, 6, 10, 4 y 4n menos 2. Es una sucesión aritmética. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Sumamos, por ejemplo, de acá. 2 más 4 me da 6 y 6 más 4 me da 10. 10 más 4 me da 14. Si te das cuenta, la diferencia entre estos dos números con respecto al que le antecede es 4, por lo cual la diferencia sería 4 o la razón sería 4. A ese se le llama una sucesión aritmética o una progresión aritmética. Obviamente que también podemos determinar el enésimo término o cualquier término de una sucesión aritmética, para lo cual acá tenemos la sucesión aritmética con razón R. Hay una ecuación que nos da ya, para nosotros determinar el enésimo término de esta sucesión vamos a utilizar esta ecuación, que el término enésimo va a ser igual al primer término más el número de términos menos 1 por R. Esa va a ser la fórmula para poder determinar el enésimo término de ejemplos para poder desarrollar. Lo único que hay que es aplicar esa propiedad que se le está dando. No es difícil. Por ejemplo, acá te pide determinar el octavo término de una progresión aritmética, que es 1, 4, 7, 10, me pide el octavo, ¿cuánto sería? Con simple razonamiento podemos hallar. Si usted se da cuenta, a la unidad estaría sumando ¿cuánto para que sea 4? 3. A 4 estaría sumando 3 para que sea 7. A 7 más 3 sería 10. Y continuamos más 3 y llegamos al octavo término. Este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Nos faltaría 4 términos para poder llegar al término 8. Bueno, acá te dice sumar 3 para llegar al siguiente término y vamos a llegar al término octavo, que va a ser en este caso 22. Esa sería tu respuesta. Acá hay otro ejemplo que te dice cuál es el séptimo término de la progresión. Igualmente el primer término vale 1 medio, segundo término 5 sextos, tercer término 7 sextos. Me pide hallar el séptimo término. Si desea puede hacer por simple razonamiento o también en este caso lo puede desarrollar también usted aplicando la ecuación anterior. Prácticamente el primer término ya tenemos acá y el último término es lo que queremos hallar. La razón, ¿cuánto sería acá? Lo único que tenemos sería un tercio. Si usted se da cuenta, restando 5 sextos menos 1 medio te va a dar un tercio, la razón.
Reemplazando en la ecuación también vas a tener ya la respuesta. Ahí tienes una serie de ejemplos para poder practicar usted. Para poder sumar los n primeros términos, utilizaremos la siguiente fórmula, que es el número de términos por el primer término más el último término sobre 2. Esos serían los números de términos que vamos a utilizar para sumar los n primeros números de una serie aritmética. Acá tenemos un ejemplo que dice determinar la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética. Tenemos acá, dice, primero que tenemos que hacer determinar el 12º término con la ecuación anterior que les he mencionado, el enésimo término. Luego tenemos que encontrar la suma de los 12 términos sustituyendo en la fórmula última. Obviamente que también para poder nosotros desarrollar esto tenemos un cuadernillo de datos que es en matemática, ¿no? Y lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación para que ustedes también puedan tener mayor idea y puedan desarrollar esta serie de aplicaciones que se le está dando ahí. Dice el problema, un albañil apilará ladrillos de tal forma que la base tenga 50, la segunda capa 48, la tercera capa 46 y así sucesivamente hasta que la capa superior tenga 24. ¿Cuántos ladrillos en total apilará el albañil? Empezamos, la primera capa 50, la segunda 48, la tercera 46 y en la capa superior va a tener, me dice acá, 24 ladrillos. Listo. Prácticamente el primer término sería 50, el segundo 48 y así tenemos la serie aritmética acá. Vamos a determinar primero la diferencia. La diferencia que tendríamos sería restando entre estos dos números sería menos 2. El término que le precede con el que le antecede. Igualmente acá sería menos 2, por lo cual la diferencia sería menos 2. Como ya nosotros conocemos esta ecuación, y es más, no hay necesidad de memorizar, porque ustedes al momento de dar el examen utilizan esta ecuación. Habrá alguna oportunidad para poder demostrarla esta, y si usted lo puede indagar sería interesante para demostrar esta ecuación, porque estas fórmulas se puede deducir, se puede demostrar para que nosotros podamos conocer cómo es así que se obtiene esta fórmula. Esa fórmula ya viene en el cuadernillo de datos. En el cuadernillo de datos nosotros podemos observar que obviamente que el primer día de clase les he mostrado, si ustedes lo tienen ahí en el Classroom, acá me dice el último término es igual al primer término más n menos 1, el número de términos menos 1 por la diferencia. Entonces con esa ecuación vamos a sustituir y resolver acá. El último término ya me dice que en la capa superior vale 24, el primer término vale 50, el número de términos no lo conozco y vamos a hallar eso y la diferencia vale menos 2. Estoy reemplazando en esta fórmula. Prácticamente acá operando me quedaría 24 menos 50 menos 36. Igualando esta ecuación los signos negativos estarían cancelando, de donde 36 entre 2 sería 18 a n menos 1, despejando n sería 19. Quiere decir que hay 19 términos en esta serie aritmética que nos está planteando el problema, pero me pide cuánto es el total de ladrillos que se tiene, para lo cual vamos a utilizar la suma de, por lo cual también esta ecuación de la suma de los n primeros números de una serie aritmética también está en tu cuadernillo de datos, le voy a mostrar, está en esta parte. Por lo cual lo único que nos queda es sustituirlo. Reemplazando el primer término, reemplazando ahí tendríamos el primer término sería 50, el último término sería 24 y por el número de términos que sería 19. Multiplicando, operando todo eso me sale 703 ladrillos. Eso sería una de las aplicaciones del término enésimo y también de la suma de los n primeros números de una serie aritmética. Tenemos un ejemplo de aplicación también que es de un problema del bachillerato internacional. En una progresión aritmética, el primer término es logaritmo natural de a y la diferencia es del logaritmo natural 3. El término 13 del término de la progresión es 8 por logaritmo natural de 9. Hallar el valor de a es la pregunta que me está dando. Bueno, acá le estoy tomando los datos, primer término, la diferencia y conforme me está dando el detalle. Conocemos por teoría
que el último término va a ser igual al primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Lo único que me queda es reemplazar. Reemplazamos el último término, primer término, el número de términos me dice que vale 13 menos 1 y la diferencia que vale logaritmo natural de 3. Lo único que nos queda es aplicar propiedades. Recuerda que 9 puedo expresar como 3 al cuadrado, estoy expresando acá, y el resto lo copio tal como está, 13 menos 1 sería 12. Por propiedad, si alguien se recuerda, la anterior clase, por propiedad de logaritmo, logaritmo natural, en este caso, de una potencia de a, por ejemplo, a la b, esto es igual a b por logaritmo natural de a. Esa es una de las propiedades de los logaritmos que hemos utilizado la vez pasada. Y utilizamos la misma ecuación, sería 2, pasaría a multiplicar, acá sería 16 por logaritmo natural de 3, menos, agrupando términos semejantes y a, pasaría esto a restar, menos 12 logaritmo natural de 3, que es igual a logaritmo natural de a. Restando sería 4 logaritmo natural de 3, que es igual a logaritmo natural de a. Y luego, aplicando la misma propiedad, esta, volviendo a la parte original, que sería logaritmo natural de 3 a la cuarta, sería igual a logaritmo natural de a. Obviamente que los logaritmos se van a cancelar ahí. También podemos aplicar alguna propiedad, por lo cual me sale 3 a la cuarta va a ser igual a, que es igual a 64. Ese sería el valor de a, eso es lo que me pediría hallar. Así de sencillo sería esta parte, jóvenes, para poder nosotros desarrollar el diseño metodológico que nos está pidiendo. Hasta esta parte sería el trabajo que se nos está pidiendo realizar el día de hoy, que sería prácticamente lo que son notación científica y series aritméticas. La siguiente vamos nosotros a desarrollar acerca de lo que son las series y interpolación. Esos dos temas lo vamos a desarrollar el día viernes, sea un día feriado, pero lo voy a dejar para que nosotros no podamos retrasarnos también. Muy bien, jóvenes, ese sería en conciso el diseño metodológico que quería mostrarles. Vamos a continuar obviamente a la siguiente clase esta parte que falta. Cualquier duda me escriben al correo y las actividades lo voy a estar subiendo durante la clase y casi al concluir también para que ustedes puedan desarrollar. Obviamente que acá les estoy dando todo el diseño metodológico para que usted vaya desarrollando. Les deseo un bonito día, cuídense mucho, saludos para toda su familia y vamos a cortar el video.